La resistencia a los antibióticos es una carrera armamentista que, seamos sinceros, la humanidad está perdiendo. Pero la clave para entenderla quizá no esté en el campo de batalla que nos imaginamos. Puede que esté en una guerra secreta, una guerra microscópica, un conflicto que se libra dentro de cada bacteria y que, la verdad, desafía las reglas de la evolución que creíamos conocer. Y esto nos lleva a una paradoja. A ver, si un gen convierte a una bacteria en una superbacteria prácticamente invencible, ¿por qué no domina el mundo en cuestión de horas? La lógica evolutiva nos dice que debería esparcirse como pólvora, pero no lo hace. Y la razón es mucho, pero mucho más extraña de lo que podríamos pensar. Así que, para resolver este misterio, vamos a seguir el rastro de las pistas. Primero, hay que entender bien la paradoja y esta idea de una guerra en dos frentes que la causa. Luego nos meteremos de lleno en el ingenioso experimento que sacó todo esto a la luz y que reveló el sorprendente costo de ser útil. Descubriremos por qué ser más fuerte a veces puede hacerte más lento y al final, claro, conectaremos todos los puntos para ver qué significa esto para nuestra lucha contra la resistencia. Bien, aquí va la primera pista. La evolución no es un juego tan simple con un solo ganador, es más bien una guerra que se pelea en dos frentes. Hay una batalla que sí vemos, la que ocurre entre bacterias, pero hay otra, una oculta, que resulta ser todavía más importante. Los protagonistas de esta guerra son los plásmidos. Ojo, no son parte del ADN principal de la bacteria. Son como pequeños paquetes de genes extra, casi como si fueran memorias USB genéticas. Se pueden copiar a sí mismos y saltar de una bacteria a otra, llevando consigo los planos para construir armas, como la resistencia a los antibióticos, por ejemplo. El primer frente de batalla es el que todos conocemos, la evolución clásica, la supervivencia del más apto, pero a nivel de la bacteria. Si una bacteria tiene un plásmido que la protege de un antibiótico, pues sobrevive, y sus competidoras mueren. Simple, directo, y es exactamente lo que esperaríamos. Pero claro, esto es solo la mitad de la historia. Porque aquí es donde la trama se complica de verdad. Dentro de cada bacteria, individualmente, se está librando una segunda guerra. Los plásmidos mismos compiten entre sí para ver quién se copia más. Es una batalla totalmente egoísta por su propia supervivencia. Y aquí viene el giro. Lo que hace que un plásmido gane esta guerra interna puede ser muy perjudicial para la bacteria que lo alberga. Sus intereses, digamos, no siempre están alineados. Pero a ver, ¿cómo se puede espiar una guerra que ocurre a una escala tan pequeña? Bueno, se necesita un experimento increíblemente ingenioso para hacer visible lo invisible. Y así es como lo lograron. La solución fue brillante. Para asegurar una pelea justa, los científicos unieron a los dos plásmidos competidores en una sola molécula, como si fueran dos corredores atados al inicio de una carrera. Introdujeron esta molécula doble en miles de bacterias, garantizando así que todos empezaran exactamente al mismo tiempo y en igualdad de condiciones. Luego, con una señal química, cortaron la unión y ¡que comience la carrera! A ver cuál se copiaba más rápido. Y este es el plan en acción. En los diagramas se ve cómo la molécula doble entra en las bacterias. La imagen del gel de abajo es la prueba clave. Esa banda grande y brillante es la molécula doble antes de la carrera. Después de activar el interruptor químico, ¡pum!, esa banda grande desaparece y se convierte en dos bandas más pequeñas. Esos son los plásmidos individuales. La carrera ha comenzado y ahora solo queda ver quién gana. Y cuando llegaron los resultados, revelaron algo que va totalmente en contra de la lógica evolutiva. Ser útil tiene un costo. Resulta que ayudar a la bacteria a sobrevivir puede ser una sentencia de muerte en la guerra interna de los plásmidos. Imaginen dos tipos de plásmidos. Uno es el trabajador, el de alta actividad. Se dedica a producir un montón de proteínas para ayudar a la bacteria. Pero todo ese trabajo interfiere con su capacidad de hacer copias de sí mismo. Y por otro lado está el plásmido perezoso, de baja actividad. Este ignora a la bacteria y se concentra en una sola cosa, replicarse. Es egoísta, pero vaya que es eficiente en lo que hace. Y la evidencia visual es contundente. En estas imágenes, el color rojo representa al plásmido perezoso y egoísta. El azul es el trabajador que ayuda a la bacteria. Esa marea roja que se ve avanzando demuestra que, en la guerra interna, el plásmido perezoso gana por goleada. Su única estrategia es replicarse, y en eso es el campeón indiscutible. Como concluye la investigación, ser más activo y ayudar más a la bacteria te convierte en un perdedor en la batalla interna. En el mundo de los plásmidos, la pereza es de hecho una estrategia ganadora. La selección natural a este nivel no premia al más útil, sino al más egoísta.
Esto nos devuelve a nuestra paradoja. Porque, a ver, ¿qué pasa si ese plásmido, trabajador, es justo el que lleva el gen de resistencia que salva a la bacteria? ¿Cómo es posible que algo tan útil pierda la guerra? Bueno, aquí es donde la batalla se convierte en una victoria en dos fases. La victoria del gen de resistencia no es directa, no, ocurre en tres fases. Fase 1. La guerra interna. El plásmido perezoso se multiplica más rápido, así que el gen de resistencia empieza perdiendo terreno. Fase 2. El escape. Por pura suerte, algunas bacterias se dividen y una de las hijas se queda únicamente con el plásmido de resistencia. Y fase 3. La guerra externa. Ahora sí, libre de su competidor interno, esta bacteria pura y resistente puede usar su superpoder para ganar la batalla contra otras bacterias y finalmente dominar. Esta imagen es como un mapa de la batalla. Vemos cómo la marea roja del plásmido no resistente avanza primero, claro, ganando la guerra interna. Pero luego, como chispas en un incendio, surgen puntos azules de la nada. Esas son las células puras que lograron escapar. Y una vez que aparecen, se extienden y toman el control. Al final la resistencia gana, sí, pero solo después de casi haber perdido. Y con esto, llegamos al corazón de la paradoja, al hallazgo más impactante de todos. Resulta que un gen de resistencia que hacía la bacteria más fuerte se propagaba más lento, y un gen de resistencia más débil se extendía más rápido. Es completamente al revés de lo que uno esperaría. ¿Cómo puede ser posible? La respuesta está en algo llamado dominancia genética. Pensemos en esto como tomar una aspirina para el dolor de cabeza. Una pastilla es suficiente para quitar el dolor, ¿no? Tomar 10 pastillas no va a hacer que el dolor de cabeza se vaya 10 veces más. El beneficio ya se obtuvo. Pues aquí pasa algo muy parecido. Unas pocas copias del gen de resistencia le dan a la bacteria casi toda la protección. Tener más copias no la hace mucho más fuerte. Como la bacteria no siente una gran diferencia, no hay una fuerte presión para favorecerla, y la guerra interna, donde el plásmido de resistencia pierde, domina la situación, frenando todo el proceso. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué importa esta guerra secreta dentro de una bacteria? Bueno, las implicaciones de esta microbatalla son enormes y se extienden hasta la salud de todos nosotros. Esto nos deja tres ideas clave. Primero, esta guerra interna en cierto modo es una buena noticia, actúa como un freno natural que ralentiza la evolución de la resistencia. Segundo, nos explica por qué la naturaleza está llena de plásmidos egoístas que parecen no hacer nada útil. En realidad son los campeones de la replicación. Y tercero, este conflicto entre el individuo y el colectivo es un eco de cómo surgieron cosas más complejas en la historia de la vida, como los organismos multicelulares. Al final, todo se puede reducir a este número: 2. Un nuevo gen de resistencia no lucha en una, sino en dos guerras al mismo tiempo. Debe ganar tanto la batalla interna por replicarse como la batalla externa por la supervivencia de su anfitrión. Y esto nos deja con una idea bastante radical. Ahora que conocemos esta guerra secreta, ¿podríamos convertirnos en una especie de traficantes de armas genéticas? ¿Podríamos diseñar nuestros propios plásmidos superegoístas que sean campeones de la guerra interna e introducirlos en las bacterias para que expulsen a los plásmidos peligrosos? ¿Podríamos, en esencia, usar el propio egoísmo de la evolución en su contra para ganar la batalla contra la resistencia?